Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición para hablar sobre sobre noticias que están en el tapete. Antes de iniciar, por supuesto, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y, por supuesto, compartirlo para que más personas puedan saber las informaciones que se van dando a través de esta plataforma. Antes de iniciar, por supuesto, presentar a Zully, quien va a hablar un poco sobre la invitada, pero tenemos un programa muy importante, sobre todo para aquellos venezolanos migrantes que se encuentran en Estados Unidos, porque vamos a hablar sobre el TPS, que hoy les preocupa a más de 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos. Por supuesto, darle la bienvenida a Zully para que ella presente a nuestra invitada y de una vez iniciar la conversación. Buenas tardes, de verdad que buenas tardes, buenos días, porque estamos a nivel internacional, como dice, muchos por acá y otros por allá. Pero de verdad que tenemos una gran invitada como es Scioli Zambrano, Scioli Yané Coromoto Zambrano Álvarez. Bueno, mira, muchos conocen a Scioli Zambrano. Scioli Zambrano es abogado y especialista en derecho procesal. Es una gran defensora, primero, de los derechos humanos, tema muy importante para mí, es la Defensoría de los Derechos Humanos. Scioli Zambrano, aparte de ser magistrada de la Sala Constitucional del TCJ del exilio, muy importante, ¿no? Del exilio, creo que Scioli de 2017 hasta el 2029. Aparte de que nos va a hablar hoy, es un tema sumamente interesante e importante como es el TPS. Entonces, bueno, Scioli, tiene el mando. Ay, bueno, muchas gracias. Primero saludarlos, agradecerles esta nueva invitación que ustedes me hacen a compartir con ustedes y a compartir con nuestros hermanos venezolanos sobre un tema que en este momento de verdad que ha creado muchísimo preocupación, muchísima angustia entre nuestros hermanos venezolanos, porque la primera noticia que salió era que había sido revocado el TPS, que es el estatus de protección temporal para los venezolanos. Yo debo decir con toda responsabilidad que antes de emitir una opinión sobre este tema que es tan álgido para tantas personas, me tomé la tarea, como debemos hacer todos siempre, de informarme de la fuente. Y la fuente son los memorándum oficiales que emite el gobierno federal a través de la Secretaría del DHS para tener la información correcta, adecuada. De hecho, les voy a mostrar, ¿no? No les estoy diciendo, aquí está, claro, está en inglés, están todos los memorándum que han salido, son varios. Yo he hecho pequeños micros tratando de informar a la gente, porque esto es muy importante. Informarse, tener conocimiento de cuál es la realidad. En principio, yo debo decirlo, no ha sido revocado el TPS para Venezuela. No ha sido revocado. Existen, y esto es bueno que lo sepan, dos modalidades, dos cortes, dos propuestas que se han hecho y esta que fue dictado la primera vez para marzo del 2021, que la mayoría de las personas que se inscribieron en ese primer periodo tuvieron la oportunidad de tener hasta el septiembre del 2025 la protección temporal. Ahora bien, hubo una redesignación. ¿Qué significa? Se volvió a designar y se le volvió a dar la posibilidad a los venezolanos que habían ingresado el 31 de julio del 2023 a los Estados Unidos o que tenían estadía en los Estados Unidos para que pudieran obtener un estatus de protección temporal, dada que las circunstancias, digamos, humanitarias, la situación política y toda la situación que todos conocemos se vive en Venezuela, el gran caos desde el punto de vista político, social y económico se mantiene. Entonces, esto dio origen a que volviera a permitirse la reinscripción, primero de los periodos anteriores, y segundo, la redesignación, quiere decir una inscripción nueva de nuevos venezolanos que hubieran ingresado. Ese finaliza ahorita en abril del 2025. ¿Qué ocurrió? Para que estemos en contexto y tengamos claro. Una vez que entra el nuevo gobierno y el gobierno federal tiene amplias facultades para regular y normalizar la situación desde el punto de vista jurídico.
es a quien le corresponde enforzar las leyes, no solamente las migratorias, de todo tipo de leyes. Debemos partir de algo que es muy importante. El TPS como tal es una ley. Existe en los Estados Unidos ya hace mucho tiempo, fue aprobada por el Congreso y en esa ley están los parámetros bajo los cuales se debe manejar el enforzamiento de esa ley. Quiere decir, el ejercicio de esa ley para los administrados. En este caso sería para todos los venezolanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se establecieron y que deben conforme a la norma que existe. Ahora bien, dicho y aclarado esta primera situación, debemos entender que al entrar el nuevo gobierno federal, tiene una política migratoria particular. La ha expresado, fue una promesa política. Hay una serie de circunstancias que no se pueden desconocer en suelo americano y que ha venido afectando a quienes viven acá. Comportamientos no muy adecuados, criminalidad, situación. No todos los venezolanos, no es responsabilidad única y exclusiva de los venezolanos, no. Parte de la migración que ingresó de alguna manera no fue revisada, no fue chequeada, se le permitió ingresar sin los controles debidos, a pesar de que se creó varias vías legales para que pudieran ingresar, como el parol humanitario, como el CBP-1, que son mecanismos válidos, ¿verdad? Y que los gobiernos pueden usar para permitir una migración ordenada y legal a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? La nueva política del gobierno de los Estados Unidos es revisar la cantidad de personas que ingresaron porque el número es a efectos de ellos muy alto y muchas personas no se les hizo revisión. Y entonces está el famoso caso del tren de Aragua, que de eso podemos hablar luego, ¿verdad? Que ha causado tanto daño a la honorabilidad del venezolano, a la vida del venezolano, porque nosotros aquí somos reconocidos como personas decentes, profesionales, gente educada, gente con buenas costumbres y que hemos tratado de adaptarnos a la cultura americana, a respetar la ley y a entender el sistema, a hacer un sistema de adaptación, aportando también nuestra educación, nuestra cultura, nuestro profesionalismo y hemos buscado convivir de manera sana, legal, responsable en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Se dictan unas resoluciones el 23, por cierto, de enero de este año, sale un memorándum en el cual es una guía de cómo se va a aplicar la discreción de los oficiales de migración y se le amplían una serie de facultades. Lógicamente, al ampliar esas facultades, los oficiales de migración, específicamente del ICE, y otros oficiales a los que se le dieron amplias potestades que antes no lo tenían de acuerdo con digamos, un acuerdo que hace entre los estados federales o federativos y el gobierno federal para poder empezar una lucha contra la criminalidad. Lógicamente, mucha gente toma como que todos son criminales. No, no es eso. No tenemos que generalizar. Realmente han habido personas, no necesariamente por ser migrante se es criminal. No, eso es un absurdo interpretar ese tipo de situaciones. Pero sí debemos entender que mucha gente usó el sistema, usó los beneficios que se estaban otorgando para ingresar a este país y cometer delitos. Hubo gente que lo hizo. Y no es un secreto, los que pudimos ir a Nueva York, pudimos ir a Washington, pudimos ir a Chicago. Yo me quedé asombrada realmente de lo que estaba ocurriendo allí, porque yo cuando llegué hace 8 años atrás, yo llegué a Chicago. Chicago fue una ciudad hermosísima que de verdad prácticamente tenían destruidos todos los parques, la migración. Mal llevada, mal entendida, mal usada, porque los recursos fueron dados.
dónde fueron a parar esos recursos, quiénes trabajaron con esos recursos, cómo se administraron los recursos para los migrantes. Esas son cosas que se están revisando. No quiero justificar con esto, ¿verdad?, el hecho de que algunas políticas son extremadamente fuertes para nosotros los migrantes. Crean zozobra, crean angustia, pero tenemos que calmarnos, tenemos que entrar en pausa y entender que muchas de las medidas, si nosotros somos personas que hemos cumplido con la ley y tenemos nuestros documentos en orden, pues no vamos a tener mayor problema. Debemos cargarlo. Un buen consejo, cárguenlos encima. Que cualquier situación que pase, usted pueda mostrar su identificación, su licencia de conducir, que no está conduciendo sin documentos, porque eso aquí es un delito. En nuestros países no lo es. En nuestro país eso no es un delito, pero aquí es una falta grave si consumes bajo los efectos del alcohol. Acuérdense que a veces son cuestiones culturales. Para nosotros mucha gente cree que conducir bajo los efectos, una cerveza, 2 cervezas, no importa, yo voy ahí mismo. No, señor, hay que ser responsable con las demás personas que están y que no tienen por qué correr riesgo por mi responsabilidad. Bueno, esto es al margen porque vamos al punto que nos interesa, que es el TPS. Sí, un momento. Cabe, quiero acotar algo con lo que estás diciendo y es bastante, me llamó mucho la atención, ¿no? Con respecto a lo que dice con los venezolanos, con todo que somos migrantes, tienes toda la razón. Yo estoy en Países Bajos. Nosotros acá también tenemos que cumplir nuestras reglas. Lo que dijiste, una cerveza, cuando yo lo digo por mi mismo cuñado, dice, hoy yo estoy en tu casa, Zuli, pero si toma mi esposa no puedo tomar yo porque yo manejo. Un solo vinito, no. Es algo de nosotros, porque a veces queremos que el Estado, el país se adapte a nosotros. No, señor. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y cumplir con todo lo que tú dices. Yo cumplí con todos mis requisitos. Yo nunca salgo sin mi identificación. Ahí tienes razón. Pues, hablo específicamente de Países Bajos porque tengo a Emanuel en España. Y es razonable y es un consejo, mira, muy preciso. Es un consejo que yo le doy a todos los venezolanos. Mientras cumplamos todos los requisitos A, B, C, D, mira, no vas a tener problemas. Gracias, Scioli, por ese mensaje y yo hago todo eso que estás diciendo. Y por ese detalle. Bueno, te comento. A raíz de esa primera, esa primera normativa, pues lógicamente aquí se ha creado todo una ola, digamos, de angustia y preocupación para las personas que entraron por frontera, porque ese primero memorándum le dio facultades a los oficiales de migración para revisar tanto las personas que entraron en CBP One en los últimos 2 años, como las personas que entraron por el parol humanitario. Hay que recordar que en octubre del 2024 en este país se notificó oficial y formalmente que no iba a ser prorrogado. Quiere decir, mucha gente tenía la esperanza que después de los 2 años le iban a dar 2 años más. Y bueno, la esperanza es válida, pero al notificarnos ya que no va a ser prorrogado, nosotros recomendamos a mucha gente que empezara a buscar una alternativa migratoria que le permitiera permanecer en los Estados Unidos legalmente. ¿Qué pasa con aquellos que no toman en cuenta la normativa que existe en el país donde están viviendo? Que los van a expulsar, los pueden deportar. Yo no estoy diciendo que son deportables porque son malas personas, porque no. Cuando usted empieza y pierde su estatus, empieza a estar fuera de estatus. Aquí no se acostumbra a decir que está ilegal, pero esa es la realidad en nuestros países. Cuando usted no tiene un estatus legal, está ilegal. Pero acá en los Estados Unidos se dice que está fuera de estatus. Ok, vamos a tratar de mantener esa terminología muy suave, muy diplomática, pero que entonces aquí no me la entienden los latinos, nosotros los venezolanos, los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses, los ecuatorianos. Ah, bueno, estoy fuera, Perú. Yo creo que como tengo esto, estoy legal. No, señor, aquí o se está o no se está. Es como el que está embarazado, o está o no está. No está ni medio embarazado, ni. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lógicamente, eso creó mayor zozobra, mayor angustia, porque muchísima gente no tomó las precauciones desde octubre, antes de que hubiesen las elecciones en los Estados Unidos. Fueron en noviembre.
el candidato que ganó ha mantenido su palabra de luchar contra la migración ilegal, la migración no sé qué, la migración, porque es un punto que está afectando a los Estados Unidos. Hay que estar conscientes que es así. Nosotros formamos parte de esa migración, pero entendemos también que una inmigración descontrolada, una inmigración sin supervisión, una migración sin controles, crea grandes problemas sociales. Y es así. Le está pasando a Colombia con la propia migración nuestra hacia allá. Nos pasó en algún momento a nosotros, que la forma como realizamos o desenvolvimos las migraciones que recibimos pudieron haber sido diferentes, es posible. Pero cada país tiene su propia reglamentación y su propia forma de operativizar y de hacer sus protocolos particulares internos que nosotros no los podemos cambiar. Ahora bien, ¿qué pasa? Luego sale una declaración de la nueva secretaria del DHS y ella indica específicamente que van a hacer una revisión de una cantidad de procesos que se han venido dando. Y al hacer esa, digamos, declaración, también indica que va a salir una normativa y sale el día 28 una normativa que teóricamente se coló y tuvieron conocimiento el 27 en la noche y los medios publicaron, revocaron el TPS de Venezuela. No, no es cierto. ¿Cuál es, qué contiene el memorando? El memorando indica que el gobierno federal anterior hizo una renovación de la re-registración que debía hacerse extemporánea. ¿Por qué? Porque la ley de la que le hablé al principio indica que 60 días antes se debe hacer un análisis, un estudio y ver si las circunstancias son las mismas, si las condiciones del país son las mismas y si no se han modificado, pues puede ser prorrogado. Pero se hizo extemporáneamente porque se hizo por adelantado. Se hizo el 10 de enero con vigencia 17 de enero. Pero resulta que el TPS que se vence para los venezolanos es el 2 de abril del 2025. Y si ustedes se dan cuenta, para que vean cómo es razonable esto, en el mismo momento en que se hizo la redesignación para Venezuela, perdón, no la redesignación, la reinscripción para ampliar, porque redesignación es otra cosa acá. En ese mismo momento se hizo también la reinscripción para El Salvador. Bueno, el memorándum revoca solamente la parte que tiene que ver con Venezuela, porque El Salvador sí estaba dentro de los 60 días que se le iba a vencer la inscripción que tenía y el periodo de protección que se le había otorgado. Entonces, solamente afecta, porque mucha gente decía, no, pero es que tienen algo contra los venezolanos, es porque son a los venezolanos a los que quieren sacar. No, esa es una falsa apreciación que algunos medios venden a la gente para mantener esta angustia, esta zozobra. No, no es así. Y por eso yo les digo, léanlo, esto ustedes entran a Google, colocan en el DHS y les sale y lo pueden leer y lo pueden traducir en Google y pueden ver qué es lo que dice y entran dejan el pánico y entran en tranquilidad. Ok, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Porque no nos permite la reinscripción porque la revocaron. Eso fue lo que se revocó. Eso que se publicó en el Registro Federal en el 17 de enero del 2025 y allí mismo dice que queda vigente la normativa del Registro Federal de octubre del 2023, donde todavía las personas que entraron para el 31 de julio del 2024, 23, pueden ingresar al TPS, al beneficio del TPS. Usted todavía puede ingresar a la página si usted es de las personas elegibles porque es venezolana, porque no tiene delitos, no tiene doble nacionalidad, no tiene tercer país de residencia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando empiecen a revisar los casos de cada uno individualmente
aquellas personas a las que les dijeron, no me importa, no diga que usted vivía y era residente de Ecuador o de Argentina, no importa, y eso no se dan cuenta y tal. Entonces, no diga que usted no está actuando con buena fe, que usted no está teniendo buen carácter moral y que eso le puede traer una consecuencia en este país, porque aquí la buena fe, el buen carácter moral es fundamental para que más de 300 millones de personas puedan vivir en armonía, en respeto, en consideración. Yo quiero que eso se entienda, porque entonces la gente empieza, bueno, pero una mentirita blanca, ni azul, ni roja, de ningún color. Usted tiene que indicar cuál era su situación y tiene que presentársela al oficial para que el oficial de buena fe use su discreción y le otorgue el beneficio. Pero si usted lo engaña, no pretenda después que no va a tener consecuencias su engaño. No, porque es que es un mal hábito que tenemos de querer cambiar las cosas, de querer disfrazar la situación. Y eso es muy importante. ¿Qué estamos esperando ahora en este momento? Que el DHS, a través de la secretaria Noem, creo que es el apellido de ella, Christine Noem, indique cuál va a ser la regulación, porque está en facultades de ella modificarla, colocar otros o prorrogarla, que es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros le estamos pidiendo encarecidamente por todos aquellos venezolanos honestos, trabajadores que estamos en los Estados Unidos, que lo prorroguen. Yo por lo menos soy residente americana, pero tengo hijos que tienen el TPS, tengo familias, tengo amigos, tengo conocidos, tengo clientes, tengo personas que me siguen, que están solamente con el estatus de protección temporal y que requieren, porque no pueden volver a su país. No hay manera de que podamos regresar a Venezuela, menos mientras este gobierno probioso se mantenga allá. Y más ahora que ni siquiera reconocen las elecciones del 28 de julio del 2024. Entonces es imposible. No hay condiciones para que los venezolanos puedan regresar de manera segura a Venezuela. ¿Qué es lo que quiero indicar con esto? Que para mí este fin de semana, yo no creo que haya más tiempo, debe haber un pronunciamiento formal de la nueva secretaria del DHS sobre esta materia. Y por eso debemos esperar. No nos angustiemos, esperemos la respuesta y pensemos con fe que efectivamente se están poniendo al día de acuerdo a las políticas que ya existen o a las políticas que ellos mismos tienen. Vamos a ver cómo esas políticas nos benefician también y debemos alzar la voz si nos damos cuenta que nos están afectando. Pero eso sí, tenemos que cumplir con la ley. Eso no tiene discusión. Eso no es si tal vez yo lo estoy pensando, déjeme ver, yo creo, a mí me dijeron, a fulanito de tal. No, todo eso forma parte de nuestro digamos, antecedentes culturales que nos hacen mucho daño. Nos hacen mucho daño. Bueno, de verdad que muy importante su explicación, que creo que en estos momentos los venezolanos, sobre todo quienes están allá, necesitan, porque hay que llamar, como usted lo dice, a la calma, pero también nos ha explicado con detalle sobre lo que implica el TPS y también sobre lo que puede venir también a los venezolanos que están allí. Hay muchas personas también que me han escrito y por eso también quería hacerlo para que se pudiera también aclarar, y qué mejor que usted, que es especialista también en el tema migratorio, para que nos pudiera hablar sobre esta situación. Ahora, quería también preguntarle un poco sobre lo que pudieran hacer los venezolanos, porque hay que recordar que el mismo nombre lo dice, es temporal. En algún momento puede continuar como puede que ya no continúe, o incluso la administración de Donald Trump decida pues, implementar algún otro tipo de instrumento para los venezolanos. Porque aquí hay una cosa, que es que, claro, pueden devolver a Colombia, pueden devolver a El Salvador, pero primero Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela. Y la otra implicación es que no estamos solamente devolviendo a unos ciudadanos, estamos en muchos casos, algunos perseguidos políticos, dándole rehenes también a la tiranía. Entonces, es una situación un poco delicada lo que está viviendo el venezolano que se encuentra allí, y hay mucho temor. Entonces, por eso es muy importante esta aclaratoria y, por supuesto, este espacio que estamos llevando para hablar sobre esto. Me gustaría que hablara un poco sobre lo que pudieran hacer los venezolanos para
bueno, den el TPS y buscar otra figura que le pueda dar algún tipo de residencia a quienes se encuentran en Estados Unidos. Bueno, ese tema sobre el que me estás conversando es un tema bien delicado, pero tenemos la responsabilidad de informar a la gente para que sepa las alternativas migratorias que puede tener en los Estados Unidos. Lógicamente, al ver ingresado por un parol humanitario o por el CBP-1, son circunstancias distintas. Cada persona tiene que analizar varios factores para poder determinar cuáles le aplican y cuáles son los mejores para su caso en particular. En este caso, yo quiero que tengan claro, esto que yo estoy indicando no es un consejo legal. Yo no soy abogado en los Estados Unidos, soy abogado en Venezuela. Acá trabajo como paralegal del abogado Helio Vázquez, que es un abogado de cortes. Perdón. Y con él, pues he aprendido muchísimo, conozco, digamos, de manera directa cuáles son los trámites, qué podemos hacer, cómo se puede informar a una persona para que haga adecuadamente sus trámites, pero además deben cumplirse siempre ciertos requisitos de elegibilidad que requieren de una determinación previa, de un análisis, de una entrevista, para poder saber si la persona califica o no para el remedio migratorio. ¿Cuáles pueden ser esos remedios migratorios? Hay unos que son de orden humanitario, como lo es el parol o el TPS, que son dos tipos de programas que existen en los Estados Unidos por ley, pero que además nos benefician a los venezolanos porque tenemos dos designaciones de TPS de acuerdo a la fecha en que las personas ingresaron y a otros requisitos que deben cumplirse, y también el asilo, que es una vía a través de la cual podemos presentar, bien se haya entrado por frontera o bien se haya entrado, como muchos dicen, VIP por avión, igual que tengan una razón, una de las 5 razones que tiene para aplicar el asilo. ¿Cuáles son esas razones básicas y básicamente y dichas muy ligeramente? Por razón de opinión política, religión, nacionalidad, por formar parte de un grupo social determinado y por razón de raza. Son los 5 motivos que dan una protección. Yo entiendo que hay miles de motivos por los cuales las personas quieren venir a los Estados Unidos o necesitan salir de su país de origen. Pero no acá todos los motivos están protegidos. Por eso es que hay que analizar, verificar, hacer entrevistas y ver quiénes tienen o no elegibilidad. Esos son algunos, pero algunos tienen familiares americanos que son ciudadanos o residentes americanos. Los residentes americanos pueden pedir a sus cónyuges, a sus hijos menores de 21 años, pueden pedir los ciudadanos americanos a través de peticiones familiares a sus hermanos, a sus padres, a sus esposos. Hay una gama de posibilidades que hay que analizar de acuerdo a cada persona, pero además tenemos las visas especiales, que son visas que le permiten a la gente vivir en los Estados Unidos desde el punto de vista legal bien, y que además les permiten desarrollarse profesionalmente si tienen conocimientos o habilidades en algunas áreas específicas que lo puedan demostrar y evidenciar. Todo esto puede hacerse previo a una entrevista, previo a una revisión de la documentación, previo un establecimiento de los requisitos de elegibilidad de la persona. Por eso es que cuando la gente cree que hay remedios genéricos y milagrosos, como las goticas que se echan para el dolor de barriga y eso, con eso se le quita, que se le echa a un niño y le dice, mire, con estas goticas se le quita el dolor de barriga. Bueno, no existe. No existe. Aquí cada caso es particular, hay que analizar las circunstancias desde que entraron o desde que pidieron una visa de turista o desde que entraron con una visa de negocio o todo eso para poder determinar cuál es la mejor vía, cuál es el mejor camino, pero hay caminos, hay alternativas. Lo importante es que se asesoren, que busquen orientación, que busquen información calificada para que puedan obtener una vía para ver cómo permanecen en los Estados Unidos y cómo pueden obtener residencia y a posteriori ciudadanía, porque hay algo que es claro y que siempre se lo digo a la gente que conversa conmigo. El TPS es un estatus temporal, es un estatus
que solamente da estatus por el periodo de tiempo que ha determinado. Es una gracia que nos han dado. Un periodo de tiempo dentro del cual debemos aprovechar para buscar otras alternativas que nos permitan saltar de este estatus legal en el que estoy a otro que me dé a posteriori la residencia, la posibilidad de hacerlo, pero hacerlo legal, buscar esas vías que existen y que es necesario que la gente las conozca para que vaya. Mire, están las visas especiales. Son una cantidad de visas que le permiten desde la EB1, EB2, la O, la visa E, la visa EB3, EB4, EB5, una cantidad de visas. Bueno, la de turismo no, porque la de turismo corresponde si usted viene solo temporalmente, no viene como migrante a este país. Entonces, hay que calificar y hay que ver cuáles de esas visas le sirve a la gente de acuerdo a sus circunstancias particulares. Claro, antes de hablar un poco del tren del agua, que es muy importante no dejarlo pasar, quienes han ingresado de manera, pues, digamos, ilegal, irregular, como se quiera llamar, acá en España se llama irregular, pero allá en Estados Unidos tiene otra determinación. Hablar un poco sobre esas personas, ¿qué pueden hacer ellos? Porque pues, es un panorama mucho más duro que quienes al menos tienen TPS, porque hay personas allí que ni siquiera tienen nada. Sí, realmente es difícil la situación de esta gente y te voy a explicar por qué. Porque los que pasan o los que pasaron, ¿verdad? Porque ya está cerrada, eso es bueno que la gente lo sepa, la frontera está cerrada absolutamente, no hay paso por la frontera sur. La gente no puede venirse caminando y vendiendo todo lo que tiene para dejar todo porque me voy para los Estados Unidos porque yo allá me va a recibir un hermano, un amigo, fulano, me dijeron, no, por favor, está cerrado, no arriesgue su vida innecesariamente. Trate de buscar una vía legal para llegar aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquellos que pasaron de dos maneras normalmente. Estoy hablando de 2 años para acá, para entrar en contexto, porque tal vez hay otras vías que ocurrieron antes, pero yo quisiera concretarme a la parte del periodo de las políticas actuales que quieren implementar, que ingresaron por el CBP-1, quiere decir una forma legal que estableció el gobierno federal para que la gente pudiera pedir una cita para entrar a los Estados Unidos y pedir un asilo. Mire que póngole ahí entre comillas y ahorita le explico eso. Pueden entrar y entrar por la frontera y entregarse a la autoridad fronteriza, lo que nosotros llamamos el Border Patrol, que está allí, que los recibe, los coloca en sitios y luego los documenta y les entrega unas notificaciones porque están en deportación. Esas personas entran y mucha gente cree que me dieron papeles. Mire, si leyeran esos papeles se dan cuenta que les están indicando todas las responsabilidades que asumen al haber ingresado así. Y además los están pasando a corte para que usted vaya ante un juez y le presente el remedio migratorio que usted tenga. Por regla general es el asilo, porque se supone que si usted arriesgó su vida pasando por todos esos sitios que pasan, se vino a pie, caminó meses, estuvo en frontera, pasó por varios países, aguantó hambre, llevó lluvia, sol, todo eso, ¿verdad? Que nosotros no desconocemos, que sabemos que la gente lo sufre. Usted no va a llegar aquí a decirme, yo me vine de Venezuela porque la luz no me llegaba. Piedad. Solo hay 5 razones para pedir asilo en los Estados Unidos. Ratifico lo que ya dije. Ok. Y hay otras personas que pasan y no son vistos y entran a los Estados Unidos. Algunos son delincuentes, otros son padres de familia, otros son trabajadores, otros son, etcétera. Hay de todo en la viña del Señor. Eso hay que entender. No todos podemos ser a rajatabla. Ese socialismo comunistoide que nos quieren sembrar, que todos somos idénticos, que todo... No es verdad. Y esta es una demostración básica de que no es cierto. Podemos tratar todos de tener idénticos derechos. Eso es distinto. Idénticas posibilidades. Eso es distinto.
a que digamos que todos somos iguales, todos somos ladrones, todos somos mentirosos, todos somos criminales. No, señor. No, señor. Cada cosa en su justo valor y en su justo sitio como debe ser. ¿Qué otra cosa? Viendo esas tres, mire que solamente estoy indicando tres formas como se ingresa de forma ilegal a los Estados Unidos. Hay otra forma, porque hay gente que entra en avión, tiene 6 meses de estadía y se queda. ¿Ves? Entonces, claro, eso es otra cosa. Por eso es tan importante analizar cada caso para poder saber cuál es la situación. ¿Qué pasa con la gente del CBP One? Algunos les dieron un parol para que se pudieran permanecer. ¿Qué es un parol? A ver si logro que la gente me lo entienda. Es una libertad condicional. Mire, condicional. ¿Condicional a qué? A que usted presente un alivio migratorio. Usted está aquí solo por este periodo, mientras usted va ante un juez y le dice, señor juez, a mí me pasó en Venezuela esto y esto. Y aquí están las evidencias y las pruebas. Lógicamente eso se hace a través de un procedimiento. Hay varias cosas, pero que en un programa es imposible explicarle a la gente todo eso. Pero es eso. Entonces mucha gente tiene un año y pico y no presentó. Esa es una limitante. Los asilos deben ser presentados dentro del año de haber puesto el pie, no de que me soltó el ICE o que me dejó salir o que me entregaron los papeles cuando yo salí. No, cuando puso los piecitos aquí en los Estados Unidos, empieza a correr el reloj. Eso es otra cosa. Para obtener el permiso de trabajo y el social, mucha gente con ese sistema CBP One obtuvo permiso de trabajo y social. Que ese fue un beneficio, entre comillas, muy cuestionado, pero bueno, porque mucha gente decía, pero si es que yo tengo aquí y a mí me tocó esperar un reloj de 150 o 180 días para poder optar a un permiso de trabajo, porque el que viene entrando por frontera le dan permiso de trabajo. Eso son otras cosas. Ese es el pugilato de los seres humanos entre por qué a mí y por qué a ellos. Pero aquí lo importante es que muchas de esas personas, creyendo que porque podían sacar un permiso de trabajo y un social, estaban legales. No, tienen una estadía temporal condicionada. Condicionada. Quiere decir, si no se han presentado a la autoridad de ICE, que es como decir la policía de los migratoria, si no han hecho cambios de dirección, están incumpliendo la condición que colocaron. Si han incumplido alguna ley, han manejado sin licencia, han trabajado sin permiso de trabajo. Lógico, en nuestros países yo no necesito permiso de trabajo para trabajar. Yo lo único que necesito es querer trabajar. Pero aquí sí, usted tiene que estar autorizado. Autorización de empleo. EAD se llama acá en los Estados Unidos. La gente, no, pero ¿y de qué voy a vivir yo? Mire, yo le voy a responder como yo le he respondido a muchos. Yo no la invité a venir para acá. Yo no le dije a usted que viniera. Usted vino por su cuenta y riesgo, entonces tiene que asumir que aquí hay unas leyes que usted tiene que cumplir. Si no le gustan, coja su maleta y vuélvase a ir. Aquí no hay más remedio. Y a la gente no le gusta que yo diga eso, es verdad. Pero es la verdad. Si nosotros no ponemos pie en tierra y empezamos a entender que tenemos unas leyes que aquí se cumplen o se hacen cumplir, entonces seguimos con la guachafa de la que venimos y la cual es la consecuencia de lo que tenemos. ¿Sí me explico? Claro. Aquí hay que poner orden y es cierto. No podemos seguir así. Y, lógicamente, están todas aquellas personas que prácticamente han pasado, no han hecho ningún tipo de trámite, no están, pero que si las agarra la autoridad, las va a deportar. Lo que llamamos aquí una deportación expedita, que ese es otro tema importantísimo, porque en la resolución se le dio facultades a los oficiales para hacer deportaciones expeditas sin que tengan que ir a un juez de migración. Pero, por ejemplo, aterró a la gente. Pero, por ejemplo, un venezolano, ¿dónde lo van a deportar? Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela. ¿Dónde va a ir ese ciudadano? Bueno, eso hay que preguntarle al gobierno americano. ¿Qué va a hacer con los venezolanos? Porque yo sé que a nosotros nos interesa eso, pero es que ese es una situación bien compleja, porque no solamente es los venezolanos, es a todos aquellos que han cometido delitos en los Estados Unidos, ¿verdad? Y no son venezolanos, vamos a suponer, porque es que no solamente los venezolanos cometen delitos.
Hasta claro. los propios americanos lo cometen. La pregunta es, ¿puedes deportar a un país distinto? Claro. Ajá, con alguien que no tiene relaciones, o es que tú pretendes establecer relaciones con el usurpador del poder en Venezuela. Epa, eso nos abre Claro. las antenitas. ¿Qué está Claro. pasando? O hay algo que va a ocurrir y nosotros no sabemos. También, ¿ves? En la especulación caben muchas cosas y a mí poco me gusta especular, porque entonces nos llenamos de fantasías y de ideas que no son. En este momento, yo particularmente no creo que a los venezolanos que tienen su TPS, que han cumplido con las leyes, que no tienen problemas, que no conducen bajo alcohol, que tienen su permiso de trabajo para trabajar, que conducen con su licencia al día, los vayan a deportar. No es así. Y por eso es que tienen que entrar en calma, en tranquilidad. Ahora, si ha cometido delitos, mi consejo es busque un abogado, pero búsquelo ya, de inmediato. No espere que lo detenga, porque posiblemente después que esté detenido, ningún abogado le quiera tomar el caso. Y eso pasa mucho aquí, que la gente espera y ya va, vamos a ver qué pasa. Y entonces cuando pasa, no hay quien le quiera atender la cosa y se le complica la situación. Eso es prevenir, ser preventivo. Si usted tiene algún problema, si usted no tiene ningún problema, no, cargue su documentación con usted, que es lo legal, que es lo que corresponde aquí. No esté cargando fotocopia de cuestiones falsas, de que Mickey, que no sé qué, porque eso todo el mundo lo carga. No, señor, lo agarren con un documento falso. Muy bien. Un delito y un delito federal. Claro. Y pierde cualquier beneficio. Entonces entiendan la gravedad de lo que estamos viviendo en relación a que debemos hacer las cosas bien. Hay que hacer todo perfectamente. Hay un término hay un término que ha utilizado una vocera del gobierno actual de Estados Unidos y por supuesto el mismo presidente, donde ha señalado por el tema de las deportaciones, se cuestionó sobre todo en Colombia, lo recién ocurrido con Colombia. Una periodista preguntó a la vocera, porque pues, Trump también señaló a todas esas personas que deportaron como criminales, como delincuentes. Ella respondió que todo aquel que ingresa de manera ilegal, es decir, sin ningún tipo, por frontera o de manera, pues, por cualquiera de las vías que pueda ingresar, sin ningún tipo de, digamos, de figura jurídica que lo puedan parar, está cometiendo un delito, está siendo un criminal. Me gustaría que usted, como doctora en Derecho y especialista en la materia, pues aclarara si ese término realmente es correcto, o es un señalamiento, un cuestionamiento mucho más dirigido desde el punto de vista político que jurídico. Sí, yo quisiera ser clara en esto, ¿verdad? Desde mi perspectiva, una persona que pasa por frontera y tiene una razón para pedir protección es un refugiado, es una persona que necesita protección, es un débil jurídico, no es un criminal. Primero, porque su falta, pasar sin la autorización debida, quiere decir sin la visa, sin tener un documento que le permita ingresar a los Estados Unidos, es una falta civil. No lo convierte en un criminal. Exacto. Y eso está en las leyes americanas. Vamos a estar de acuerdo. Yo no estoy diciendo algo que me lo estoy inventando. Eso está en las leyes americanas. Ahora bien, entiendo que desde el punto de vista político se quiera vender que el pasar por la frontera es un crimen. Yo no lo entiendo así, porque efectivamente mucha gente, muchos de mis hermanos venezolanos pasaron por la frontera porque no tuvieron otro remedio, porque no hubo otro remedio. Simple y llanamente debieron salir de donde estaban porque sus vidas corrían riesgo, la de su familia corría riesgo, porque no es un secreto para nadie. El régimen no solamente persigue a la persona, sino a toda su familia, sus amigos, sus allegados, todo el que pueda tener vínculo. Entonces, yo pienso que desde esa perspectiva y de mi perspectiva, realmente se les ha ido la mano con la expresión de que todos son criminales. No, es una falta civil y yo pienso que la inexperiencia, y voy a querer justificar con esto lo que dijo la secretaria del DHS, que me parece una mujer muy preparada, una mujer con mucho conocimiento en muchas áreas, pero creo que poco en la parte migratoria y en las leyes migratorias como tales, porque es un error conceptual
criminalizar a quien pasa por frontera si tiene una razón de peso para haberlo hecho. Y entendemos, ellos tienen derecho a cuidar su frontera. Nosotros no estamos diciendo que no, tienen derecho a cuidarla, pero no tienen que criminalizarnos a todos. No, claro. Eso sí. Ahora, perfecto. Hay algo que no quería dejar pasar, bueno, ya les hemos esta última parte del programa, pero es quienes han pasado por frontera a cometer crímenes. Vamos a hablar del Tren de Aragua, las implicaciones que esto trae para los venezolanos que están en Estados Unidos, pero también las implicaciones que pudiera traer, que van a hacer con esa gente. Es decir, porque se ha comprobado, hay informes de, por ejemplo, de la inteligencia policial y militar de Chile, de lo que ha sucedido con el caso del teniente que fue asesinado, que hay profundos vínculos, lo que quiero decir, con el régimen, que esta organización pareciera, o según los informes, pertenece al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque no lo pueden devolver a Venezuela, porque es como devolvérselo a los, digamos, a las cabecillas de esta organización. Y por otro lado, también, pues, si no se lo devuelven, ¿a qué país van a ir? O sea, quería que hablara un poco sobre este contexto, sobre esa situación en particular con ellos y también sobre las implicaciones o lo que ha afectado a los venezolanos, porque algo que se ha dicho mucho en las redes, que usted me corregirá si estoy erróneo, que es incorrecto hablar de que se ha, digamos, eliminado esta decisión de Biden de prorrogar el TPS, porque precisamente hay muchos del Tren Aragua infiltrados, pero una de las condiciones para aplicar el TPS es no tener ningún delito, claro, ningún antecedente penal. Entonces hay una contradicción enorme y me gustaría que usted nos hablara un poco sobre eso, las implicaciones que hay desde adentro en Estados Unidos para los venezolanos, este grupo criminal, como también las implicaciones que pueda traer, a dónde van a ir a parar esta gente, qué implicaciones tiene a nivel internacional. Bueno, te debo decir que en relación a ese punto concreto, a dónde van a ir, dónde van a llevar a las personas que hayan cometido delitos en los Estados Unidos, ya vi unas declaraciones del presidente Trump donde indicaba que iban a Guantánamo, que ya estaba preparado. Anoche las escuché, por cierto, anoche, porque un periodista le estaba indicando qué van a hacer. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la legislación americana, una persona que comete delitos aquí no puede ir a pagar su delito en otra parte, tiene que respetar la jurisdicción que tiene y donde está siendo sancionado. Entonces yo creo que no nos debiera preocupar a dónde van a llevar al Tren de Aragua. Nos interesaría que lo saquen, que lo juzguen y que los condenen si han cometido delitos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo demás forma parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son ellos los que deben determinar cómo van a operativizar, cómo van a trabajar con esa gente. ¿Qué nos interesa realmente a nosotros? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen TPS para ahorita abril y necesitan la renovación? Nosotros debemos indicar que requerimos, que pedimos, que exigimos se nos renueve el TPS para todos aquellos venezolanos de bien, honestos, que han cumplido con todo lo que se les ha requerido, que son elegibles, que les otorguen su extensión y no por 6 meses como establece la ley, porque la ley dice puede ser 6, 12 o 18 meses. Que nos den los 18 meses. Ya hemos demostrado ser gente de bien los que estamos aquí. Y yo entiendo el sentimiento que hay y que se vendió también contra ese problema del Tren de Aragua. Yo entiendo eso, pero como he dicho, no podemos generalizar. Aquí hay mucha gente honesta, hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente de familia que está luchando día a día por tratar de mantener el sueño americano, que a veces se convierte en una pesadilla para muchos porque es trabajar, trabajar y trabajar. Y a veces no hay tiempo para compartir en familia, para conversar con los amigos, para pasar un rato distinto. Si no, tengo que pagar los biles, tengo que cumplir, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz. Yo entiendo eso y es difícil. Por eso entiendo mucho a mi hermano migrante que está aquí echando para adelante, esforzándose, trabajando, estudiando, preparándose, dándole a este país lo mejor que tiene y la mejor versión de sí mismo para poner en alto a Venezuela. Y por tanto no podemos entonces preocuparnos por aquellos que han dañado la imagen del venezolano. Aquellos, y yo lo vi, yo lo viví. Mire, yo estuve en el 2023 en Chicago, porque mi hijo se iba a casar en Chicago,
bueno, a recasar, porque ya estaba casado, con la misma esposa, iba a mantener sus votos de matrimonio, y quedé asombrada de cómo estaban las policías llenas de migrantes. Y yo decía, pero ¿por qué esa gente tiene que estar durmiendo en campañas? ¿Cómo llegó esa gente hasta aquí? ¿Quién las trajo? ¿Cómo ocurrió todo esto? Yo soy venezolana, yo sentí una invasión. Fue mi impresión en el momento. Ahora yo quiero que usted se pongan en la cabecita del americano que está acostumbrado a ver sus calles desocupadas, sus parques limpios, su jardín verde, y encuentra de repente una carpa con una antena de un televisor, una persona allí bebiendo cerveza, con una cosa friendo carne, asando carne. ¡Ey! Es un choque cultural. Vamos a entender, porque así como queremos que nos respeten, tenemos que respetar. Tenemos que salir del principio de que lo que damos es lo que vamos a recibir. Entonces, no necesitamos sentirnos menos que nadie, pero tampoco podemos querer avasallar a quien nos ha prestado su país para que estemos, para que vivamos, para que compartamos. Eso hay que entenderlo. Y comparto mucho lo que está diciendo. Sí, yo comparto mucho lo que dice Scioli. De verdad que tenía 2 preguntas y ya sumamente ya me dieron respuesta. Para mí es sumamente coherente tu mensaje. Ha sido muy precisa en lo que estás diciendo y ojalá, espero que este programa lo vean muchos venezolanos, que yo sé que hay muchos venezolanos de bien, Emanuel Scioli, que no podemos generalizar a todos, porque yo también vivo en un país donde hay muchas reglas y que tenemos que cumplirlas, que nosotros sabemos que tenemos que dar el puesto. Zulima Quiñones quiere ser que digan, Zulima Quiñones, venezolana, está en lo alto, da su país como bien. Emanuel Figueroa, Scioli Zambrano. Nosotros no salimos porque quisimos por de vacaciones, no salimos por diferentes razones y aquí estamos luchando y lo que más queremos en estos momentos es un país libre, pero portarnos como debe ser. Te fuiste, pórtate bien, sigue las reglas. No es fácil, no es difícil, pero mira, las normas hay que respetarlas. Siempre lo digo, a mí nadie me llamó a este país, yo vine a buscar un refugio, me lo dieron. ¿Qué tengo que hacer yo? Cumplir con las reglas y ser parte de este equipo de Países Bajos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un poco extenso el programa. Agradecerle por el tiempo y por la rapidez también que nos contestó, porque fue prácticamente casi que de hoy para hoy, pero era muy importante hablar sobre esto. Y bueno, siempre ha sido una invitada, no solamente con un gran contenido en el programa, sino también creo que con mucha sabiduría y con mensajes muy claros y también esperanzador para quienes nos ven. Así que mil gracias por estar con nosotros. También vamos a estar dejando pues el contacto para que quien quiera pues con los abogados con que ella está trabajando pues puedan ponerse en contacto para regularizar su situación y que puedan pues por supuesto servir también este programa como ventana para que muchos venezolanos preocupados puedan tener esperanza y también certeza en que pues puedan lograr al menos digamos un mejor trato migratorio o la posibilidad de tener otra personalidad jurídica para poderse continuar allí. Así que mil gracias a todos, los invitamos a suscribirse, a seguir con nosotros conectados por acá, por este espacio, y nos veremos en una próxima oportunidad.